Siempre he creído que las grandes transformaciones que demanda un país exigen pensar en grande y algo muy importante, abrir los ojos al mundo y sobre todo aprender de cómo otros hicieron grandes cosas y cómo lo lograron. Y esto lo tuve muy presente cuando definimos hace ya 8 años la hoja de ruta que seguiríamos durante todo este gobierno. Cuando llegamos al gobierno, Colombia tenía varios, yo los llamo frenos de mano, esos obstáculos que no nos dejan avanzar con el potencial maravilloso que tenemos los colombianos. Pero había 2 frenos de mano especialmente grandes, difíciles, que nos impedían avanzar con más celeridad, que nos impedían despegar como merecemos despegar los colombianos. Por un lado, un conflicto armado que ya superaba medio siglo de duración, con todo el costo humano y económico que eso implicaba, y por el otro lado, un rezago muy significativo en materia de infraestructura. ¿Qué hicimos entonces? A mí me han inspirado durante mi vida pública, lo he contado en varias ocasiones, 3 grandes líderes mundiales que en su momento promovieron grandes cambios. El primero de ellos, presidente Abraham Lincoln, y la forma como él creó la gobernabilidad necesaria, no solamente para ganar la guerra civil, sino también para aprobar en el Congreso esa gran reforma con la que él se soñó y por la cual luchó tanto, abolir la esclavitud. Un segundo personaje maravilloso del país, de nuestro querido embajador Winston Churchill, el ex primer ministro británico, quien mantuvo una voluntad de acero frente a momentos desafiantes. Y aprendí de él de hacer siempre lo correcto aunque fuera impopular. Y él hizo lo correcto durante toda su vida, muchas veces fue muy impopular, inclusive después de ganar la Segunda Guerra lo derrotaron en las elecciones, pero se mantuvo firme y eso es muy importante. Y finalmente, otro gran jefe de Estado, el expresidente Roosevelt, pero el segundo Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, quien, entre muchas cosas, hizo algo muy importante. Él estaba convencido que invertir en infraestructura era la clave para sacar a Estados Unidos y al mundo de esa gran depresión que sufrió el mundo en los años 30, y eso lo puso en práctica como una de sus políticas y con mucho éxito. Hoy en día al presidente Roosevelt muchas personas lo recuerdan más por las obras de infraestructura que por haber ganado también la Segunda Guerra Mundial. Estábamos claros entonces hacia dónde debíamos enfocar nuestros esfuerzos. Había muchos frentes, hay que atender todos, pero estaba conseguir la paz, la búsqueda de la paz y modernizar nuestra infraestructura. Ahora llega la hora de los balances. Estaba pensando, estaba viendo y dije, esta es el último evento al que yo asisto como presidente antes de que el nuevo presidente sea elegido. Creo que es el último evento a que asisto como presidente sin tener otro presidente. Entonces, decía, ¿cómo pasa el tiempo? Pero hay que hacer balances y queda mucho por hacer, por supuesto, pero yo creo que podemos sentirnos muy satisfechos de lo que hemos logrado en muchos frentes, pero sobre todo en el frente de la infraestructura. Nos la jugamos por terminar esa guerra absurda que nos estaba desangrando y sentamos las bases para construir entre todos una paz duradera. Siempre he dicho que
Eh, yo hago un símil de la construcción de la paz también con la construcción de una catedral. Eso no se hace de la noche a la mañana. 50 años de guerra, 54 años de guerra, no se olvida de un día para otro, de un año para otro. Eso se hace poco a poco, poniendo ladrillo por ladrillo, pero siempre con cimientos sólidos. Y eso es lo que estamos dejando, unos cimientos sólidos para que los próximos gobiernos, porque eso tampoco se puede hacer en un solo gobierno, puedan realmente continuar esa construcción de la paz. Y le apostamos también a una transformación institucional como paso previo y como condición necesaria para iniciar esa revolución que le hemos denominado así en materia de infraestructura. La infraestructura, ustedes lo saben bien, es uno de los vehículos, yo también lo llamé en su momento una locomotora para promover el desarrollo económico y social. La inversión en infraestructura contribuye a eliminar también los desequilibrios regionales que en nuestro país eran tan protuberantes y le da un impulso muy importante a sectores claves como el agro, como el turismo, el de logística, el industrial. Esto a su vez genera mayor competitividad, lo cual se traduce en mayor bienestar, en más empleo, en mayor riqueza para el país. Y esa es la transformación que ha habido Colombia en estos últimos años, que más allá de las grandes cifras y las estadísticas, se traduce en lo que debe buscar todo gobierno, todo Estado, en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En eso se debe traducir. Las políticas públicas todas se diseñan para que al final tengan un impacto en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En este tiempo hemos logrado mejorar algo muy importante, la distribución de ingresos, redujimos la desigualdad más que cualquier otro país de América Latina. No lo dice el gobierno, lo dice la CEPAL, lo dice el Banco Mundial. Y eso permitió además que, y con otras políticas, que muchos colombianos salieran de la pobreza y que la clase media creciera. Hoy tenemos por primera vez una clase media más grande que la clase considerada pobre. En estos últimos años, 5,5 millones de compatriotas superaron la pobreza. Hablemos entonces de cómo hicimos para fortalecer la gestión de infraestructura. Teníamos que asumir inmensos retos para superar el rezago, teníamos que pensar en grande, teníamos que asegurar que la infraestructura pública tuviera un mantenimiento periódico de alta calidad, que se midieran los servicios que se prestaban y que presta el sector público y que además que fuera compatible con otra iniciativa que tuvimos en este gobierno que se convirtió en la Agenda de Naciones Unidas para el año 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto exigía destinar recursos como nunca antes en nuestra historia, recursos que no teníamos. Se trataba entonces de un reto enorme que había que comenzar ese primer día. Cuando nos imaginamos el reto, dijimos, si vamos a hacer algo tenemos que comenzar ya. Había limitaciones institucionales serias, los recursos nuevamente eran insuficientes, además otros aportantes como el sector privado, que es el otro aportante natural, tenían mucha timidez, no había esa cultura de inversión por parte de los privados en la gestión pública. Recordarán ustedes que en el año 2010 la inversión privada no superaba los 2 billones de pesos. Eso era lo que teníamos de inversión privada. Así que pensando en grande y siguiendo las experiencias internacionales, decidimos hacer del sector privado un socio estratégico.
capaz de aportar la experiencia y también la capacidad para innovar que nosotros necesitábamos. También era una palanca desde el punto de vista financiero. En el año 2012 entonces creamos la ley de asociaciones público-privadas con las que invitamos a participar de una manera más efectiva al sector privado en proyectos de interés nacional. Es que este mecanismo además tiene muchos beneficios adicionales. La posibilidad de disminuir o evitar los retrasos que son tan comunes en las obras públicas, 100% públicas, por la ineficiencia natural que tienen los estados. Nos ayuda también a evitar esas renegociaciones que eran tan costosas para el gobierno en los proyectos, porque inclusive había una costumbre licitar los proyectos y después demandar al Estado, y entonces los proyectos quedaban en el aire mientras se dirimían todas estas situaciones jurídicas. Entonces, esa asociación con el sector privado pues era clave desde muchos puntos de vista. Y creamos otras leyes en materia de infraestructura para facilitar y hacer cada vez más eficiente la ejecución, la estructuración y ejecución de los proyectos. Por ejemplo, hicimos aprobar el Estatuto Anticorrupción. Ahí prohibimos por ley que se licitaran proyectos que no fueran debidamente estructurados, porque infortunadamente también teníamos la costumbre de licitar y después estructurar los proyectos. Por eso los proyectos se demoraban el doble, el triple y costaban 10 o 20 veces más de lo que originalmente se habían propuesto. Muchos de ellos nunca comenzaban y muchos de ellos quedaban a medio hacer. Creamos la parte institucional, entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura, desaparecimos el INCO porque había tanta corrupción que ya era irrecuperable, y la ANI la estructuramos como una entidad técnica independiente, aislada de los vicios burocráticos y políticos, y con la misión de desarrollar la infraestructura a través de asociaciones público-privadas y también fomentar la cultura de la estructuración que nosotros necesitábamos. Recuerdo hace unos años, cuando venían los inversionistas, le preguntaban a los ministros, bueno, yo quiero invertir en Colombia, muéstreme los proyectos. Y los ministros, incluido el suscrito, mirábamos para el cielo y decían, no, aquí hay unas oportunidades enormes, aquí este país es maravilloso, tiene un capital humano perfecto, pero ¿y los proyectos dónde están? No había, no existía esa cultura de estructurar proyectos, un banco en proyectos. Recuerdo que nos quisimos copiar de varios países, entre ellos Brasil, para generar esa cultura de tener un banco de proyectos, los proyectos estructurados para que cuando se consiga la financiación se puedan ejecutar. También creamos la Financiera de Desarrollo Nacional, para que se encargara de movilizar los recursos de los proyectos de APP que emprendiéramos y de dinamizar la interacción entre las entidades vinculadas. Están listas también para entrar en funcionamiento la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte y la Unidad de Planeación de Infraestructura y Transporte. Y estoy seguro que serán de gran ayuda para el siguiente gobierno en la ejecución de este tipo de proyectos. A esto hay que agregarle que implementamos mejores prácticas para tener un programa de APP con proyectos pertinentes, bien estructurados, es decir, con diseños y estudios de factibilidad suficientes, que fueran rigurosos, rigurosos en los tiempos de implementación, rigurosos en los costos, para que no se presentaran lo que usualmente se presentaba, que eran los sobrecostos enormes. Eliminamos los anticipos, que daban pie para incumplimientos y también, no nos digamos mentiras, para corrupción. Ahora se paga cuando la obra está terminada y funcionando. Desde la expedición de esa ley de APP,
se ha logrado impulsar este esquema a nivel central y también a nivel territorial. Al crear un marco normativo favorable para su implementación, están comenzando y comenzaron a llegar inversionistas de talla mundial, cada vez más interesados en estos proyectos. Y sumado a lo anterior, hay que resaltar que a diferencia de las obras tradicionales, las APP promueven que particulares estructuren propuestas para desarrollar proyectos específicos, es decir, no solamente es el Estado el que propone. Es muy importante que sean los privados que también propongan, porque muchas veces los privados tienen más visión, tienen más creatividad y muchas veces se imaginan proyectos muy factibles, muy convenientes, que el Estado no es capaz de imaginarse. Y fue así como construimos este programa, tal vez el más ambicioso de infraestructura de transporte en nuestra historia, con unos niveles de inversión superiores a cualquier país par de la región. Nuestro programa de APP cuesta cerca de 19.000 millones de dólares, mientras que, por ejemplo, Brasil, un país mucho más grande, allá el programa cuesta 12.600 millones. O México, otro país mucho más grande, son los dos países más grandes, alcanza 7.800 millones. O sea, 7.000, México, 12.000, Brasil, Colombia, 19.000. Y en este escenario, la inversión de los privados, como les dije, que era de 2 billones de pesos hace 8 años, este año llegará a 4 veces esa cifra, a los 8 billones de pesos. Y quiero contarles rápidamente algunas cifras específicas sobre los resultados obtenidos a través de este mecanismo. En el sector de transporte se han trabajado en los proyectos de 4G y en los corredores urbanos. Del programa de 4G, creo que aquí lo deben de haber mencionado, me imagino muchas veces, se han adjudicado ya 30 proyectos, de los cuales ya 15 tienen cierre financiero. 20 de esos proyectos son de iniciativa pública y los 10 restantes son de iniciativa privada. Y el total de todos estos proyectos suma 45 billones de pesos. 45 billones de pesos. Estamos hablando de una intervención de más de 5.000 kilómetros de vías y la construcción de más de 1.370 kilómetros de dobles calzadas, de 65 túneles, de una cifra que a mí me gusta preguntarles a los de las diferentes audiencias donde hablamos de este tema, que me digan una cifra de cuántos puentes como el que acabamos de inaugurar esta mañana, después de estar en la misión de observadores que vinieron a la selección del domingo, nos fuimos a inaugurar el puente de Flandes, 407 metros de largo, doble calzada, un puente realmente espectacular, tal vez el más ancho con esa técnica que se está utilizando en este tipo de puentes. Pero entonces yo les pregunto a los asistentes a estas reuniones, ¿cuántos puentes cree usted que hemos construido en estos 8 años y que vamos a dejar al próximo gobierno? Entonces me dicen 20, otros me dicen 50. Esta mañana fue la cifra más alta que me dieron, 139. Pues vamos a dejar 1.104 puentes y viaductos en todo el país, 1.104. Y con todo esto hemos generado más de... Hemos generado más de 500.000 empleos. Esta sola inversión ha generado más de 500.000 empleos. Y le vamos a dejar al próximo gobierno un país en obra. Toda Colombia está en obra. Si van hacia el norte del país, encuentran obras. Si van hacia el sur, encuentran obras. Si van al occidente, lo mismo. ¿Y qué decir del oriente del país, donde hicimos la rendición de cuentas sobre infraestructura
esa media Colombia realmente está recibiendo obras que estaban añorando hace décadas, hace siglos, y están conectando esa inmensa parte del país tan rica que estaba alejada por dos razones: porque no teníamos vías de comunicación y por la violencia, el conflicto armado. Nadie iba por allá, nadie invertía. Eso ya es historia patria. En los últimos cierres financieros de los proyectos de 4G, estamos notando algo que nos alegra muchísimo, porque ese era otro objetivo: la participación de cada vez de más bancos internacionales y de los fondos de deuda, entre ellos la Goldman Sachs, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCP, la Caixa, jugadores grandes que están llegando, por fortuna, porque aquí teníamos también un cuello de botella que también estamos en cierta forma superando con la Financiera de Desarrollo Nacional, y es la limitación que tenemos en nuestro propio sector financiero, que muchas veces por pequeño, porque no quieren tomar los riesgos o porque muchas veces tienen sus propios intereses, dificultan la financiación de estos grandes proyectos. Estos jugadores internacionales están dando un tremendo aire y una tremenda oportunidad para que estos proyectos tengan más financiación. Otro frente que ha tenido avances importantes es el de transporte aéreo. También hoy inauguramos el aeropuerto en Ibagué. En ese sector hemos invertido 7.4 billones de pesos para intervenir 91 aeropuertos. Hemos intervenido 56 de ellos con inversiones grandes, los otros son inversiones muy pequeñas. Se destaca, por supuesto, la modernización del aeropuerto El Dorado, en la que se han invertido 3 billones de pesos, un aeropuerto que lo han hecho merecedor del título de mejor aeropuerto de América Latina, no dicho por el gobierno, dicho por una organización que se llama Skytrax, que califica el transporte aéreo internacional. Acuérdense ustedes lo que era el Dorado hace 8 años, tenía 50.000 metros cuadrados, hoy tiene casi 10 veces ese tamaño. Es el primer aeropuerto de Latinoamérica en carga, es el tercero en pasajeros después de México y Sao Paulo, que por su tamaño pues es natural que tenga más pasajeros, pero lo importante también es que el Dorado ya está al mismo nivel de eficiencia, la eficiencia medida por el número de aviones que aterrizan y despegan por hora, la misma eficiencia, que era algo que les dijimos a los concesionarios y la aeronáutica, que queríamos llegar a esa eficiencia, el aeropuerto de Heathrow en Londres, que es un aeropuerto que tiene unas características similares a las del Dorado, porque no tiene sino 2 pistas. Entonces queríamos compararnos con los mejores, con Heathrow, y estamos llegando a esa eficiencia. En lo que se refiere al transporte fluvial, pues hay un proyecto muy importante que estamos decididos a sacar adelante, la APP del río Magdalena, que permitirá la navegabilidad entre Puerto Salgar y Bocas de Ceniza. Se han presentado inconvenientes, todos los conocemos, pero los hemos ido sorteando. De hecho, hay buenas noticias. Ayer el CONFIS estudió el proyecto y no lo pudo aprobar porque no existía el suficiente cupo fiscal en materia de vigencias futuras que se le ha asignado al sector de transporte. Entonces había que recurrir al COMPES para corregir este obstáculo. Eso se hizo hoy. El COMPES aprobó la ampliación de vigencias futuras para el sector transporte, y esto permitirá avanzar en este gran proyecto que además ya está en proceso de estructuración. Este paso permite que vuelva otra vez al CONFIS, ya sin esa limitante para su aprobación final. Dada la magnitud de la inversión, vamos a dar este paso final
con el consentimiento del nuevo presidente, quien estoy seguro que no se opondrá, por tratarse de una obra emblemática, necesaria, además una obra que él va a ser, como muchas de las obras, va a poder inaugurar. Queremos que esta obra tan importante sea una realidad y estamos empeñados en que así se protocolice. En vías férreas, rehabilitamos 1.200 kilómetros y dejamos listos un plan de inversión para proyectos sociales en diferentes sectores, sector de agua. Tenemos que continuar. Hay proyectos como la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas, que busca descontaminar y conservar la cuenca del río Bogotá, que tendrá una inversión aproximada de 4 billones de pesos. Ustedes saben mejor que yo el estado tan lamentable que el río Bogotá tiene en materia de su situación ambiental, pero se puede hacer como lo hicieron en Támesis en su momento allá en Inglaterra. Hoy puede uno en el Támesis ir a pescar y el Támesis era igual o peor que el río Bogotá. Está también el sistema de acueducto y alcantarillado sanitario, por ejemplo, de Santa Marta, para que la cobertura llegue al 100% y se garantice el servicio de agua durante todo el día. En el sector salud hemos identificado necesidades por valor de 55 billones de pesos y mediante el esquema de APPs se están estructurando proyectos para hacer 5 hospitales y 3 centros de atención prioritaria aquí en Bogotá. En el sector cultura está lista, entre otros proyectos, una iniciativa privada muy importante para rescatar los restos del Galeón San José. Esta es una APP de iniciativa privada sin desembolso de un solo peso de recursos públicos. Eso quiere decir que el Estado colombiano no invierte un solo peso, mientras que el inversionista privado tiene una inversión mínima de 70 millones de dólares, una cifra que es 3 veces el presupuesto de inversión del Ministerio de Cultura en un año. Este es un proyecto científico, tal vez el proyecto más importante que se ha desarrollado en materia de patrimonio cultural sumergido. Y es sobre todo un proyecto de Estado. Nos hemos reunido con los órganos de control muchísimas veces, con los presidentes de las Cortes, les hemos ido informando paso por paso cómo vamos, qué estamos haciendo, y se ha llevado con el máximo rigor. Y es un proyecto que nos debe llenar de orgullo a todos los colombianos. Ha habido intereses de todo tipo, sobre todo comerciales, que se han querido oponer. Hemos tenido demandas en los tribunales de Estados Unidos que las hemos venido ganando. Y como pasa siempre en la vida, a medida que sale la verdad a relucir, se acaban los sofismas y se acaban los falsos argumentos. Y hay un argumento que sí es válido, puede ser válido, pero con el cual no estamos de acuerdo. El argumento que dice que los patrimonios sumergidos deben quedarse en el fondo del mar. Ahí sí no podemos estar de acuerdo. Este patrimonio es un patrimonio, ojo, de los colombianos, que estamos dispuestos a compartir con el resto de la humanidad, y vamos a rescatarlo de forma científica,
a través de una APP, que es como el Estado no arriesga ni un solo peso. Es evidente que las APP hallaron un terreno fértil en los programas de gobierno que se han planeado y desarrollado desde hace más de 20 años y que han contado con el apoyo de organismos internacionales, organismos multilaterales como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso quiero agradecer al BID en cabeza del doctor Javier Rodríguez de Colmenares por el apoyo y respaldo que nos han dado en la implementación de los distintos esquemas y de vinculación del sector privado con este propósito. Agradezco también, y de manera muy especial, el respaldo que hemos recibido de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en cabeza del doctor Juan Martín Caicedo, y su gran trabajo en favor del fortalecimiento de la industria colombiana para hacerla capaz de asumir estos desafíos. Juan Martín entendió perfectamente los cuellos de botella que teníamos para poder desatasarnos en materia de infraestructura, cómo teníamos que pensar en grande, y ha sido un socio invaluable en apoyar las iniciativas que hemos tomado institucionales en el Congreso, a nivel internacional. Sus congresos se han convertido en los congresos más concurridos de cualquier gremio en Colombia, por la importancia que tiene este sector. Y gracias, doctor Juan Martín, porque realmente ese apoyo suyo ha sido muy, muy importante, y no hubiéramos llegado a donde estamos sin que usted estuviera al lado nuestro dándonos oxígeno y entusiasmo. Y de igual forma aprovecho la oportunidad que está aquí nuestro querido embajador del Reino Unido para agradecerle a su país, porque ha sido nuestro modelo a seguir en la adopción de las mejores prácticas para alcanzar un marco normativo y regulatorio eficiente. Ese mismo marco normativo que hoy ha recibido el reconocimiento internacional y que queremos compartir con todos ustedes. El Banco Mundial publicó en abril la evaluación global de 135 economías, que mide las condiciones de los países para el desarrollo de proyectos bajo este esquema de APPs. Colombia, entre esos 135 países, ocupó el tercer lugar, con el segundo mejor puntaje después de el Reino Unido y de Australia, que obtuvieron un puntaje superior a 84 puntos. El propio Banco Mundial dice lo siguiente sobre nuestros proyectos: es el proyecto de mayor envergadura que se está haciendo en infraestructura en cualquier país emergente, es decir, no es el proyecto más grande de América Latina, es el proyecto más ambicioso de cualquier país emergente en el mundo entero. De ese tamaño es lo que se está haciendo en este momento. Y eso no es todo. Según el BID, Colombia ocupó el primer puesto de lo que llaman Infrascope en el 2017 y en el 2018 por su capacidad para desarrollar en América Latina y el Caribe, y especialmente por su madurez en la categoría de regulación. Gracias al Banco Interamericano por ese reconocimiento. Es muy valioso porque significa estos reconocimientos que Colombia es vista hoy como uno de los países más atractivos para invertir en proyectos de infraestructura bajo esta modalidad, bajo este mecanismo. Y ahora esto va a tener un nuevo empujón. El ingreso a la OCDE va a ayudar muchísimo a traer más inversión para el sector de la infraestructura y para la economía en general. De hecho, muchos inversionistas estaban esperando a que nos aprobaran finalmente nuestro ingreso a la OCDE para venir al país. Hay muchos inversionistas que solamente invierten en países de la OCDE, porque es como una especie de sello de garantía, sello de calidad, en materia de calidad de las políticas públicas que la OCDE representa para los países que son miembros de esa organización. O sea, estamos a la par en capacidad institucional con países líderes del mundo entero que utilizan esta modalidad, la APP, como eje de sus principales programas de infraestructura. Y como ven, hemos puesto
en marcha proyectos muy valiosos. Hay otro tanto en procesos de estructuración, porque en algunos casos requieren reformas sectoriales para viabilizarlos y muchas veces exige un poco más de tiempo. Y es que las APP sociales son muy complejas porque como no tienen fuentes de ingresos adicionales, que son fuentes significativas, distintos a los recursos públicos, pues en ocasiones implican competencias compartidas entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales que son difíciles de determinar. Los riesgos, cómo se asignan los riesgos, entonces son negociaciones muy complejas porque en cierta forma estamos haciendo camino al andar. Pero más allá del tiempo y de la complejidad que conllevan, hay que perseverar en el propósito de trabajar de la mano con el sector privado para sacar adelante las iniciativas, sobre todo las más urgentes. Así lo hemos hecho y tenemos razones de sobra para decir que en estos 8 años podemos sentirnos satisfechos por los resultados. Dejamos una institucionalidad sólida para el desarrollo de estas alianzas público-privadas, una regulación adecuada que estamos en cierta forma modernizando y actualizando permanentemente. Eso es lo que los estados deben hacer. Las circunstancias cambian, las condiciones cambian, la tecnología cambia y la regulación debe de acoplarse a las nuevas circunstancias, a las nuevas condiciones. Dejamos unas instituciones que tienen una inmensa credibilidad como la ANI, como la Financiera de Desarrollo Nacional. Tenemos unos ministerios que mantienen una gran credibilidad internacional, el Ministerio de Hacienda, el DNP, y que están fortaleciendo todo este esquema permanentemente. Con buenas prácticas para la estructuración, con un buen control fiscal, con evaluación y mitigación de los riesgos, que ya tenemos una experiencia acumulada de cómo medir esos riesgos, cómo valorarlos, con licitaciones transparentes y eficientes. Eso es algo que a mí me causa una enorme satisfacción. Estamos haciendo las inversiones más grandes de nuestra historia, por ejemplo, en las 4G. Ni una sola queja, ni una, de la cantidad de proponentes, ni los que pierden ni los que ganan, de la forma como se están licitando estas grandes obras. Eso es algo que nos debe enorgullecer y que debemos mantener. Y un margen fiscal en el que, óigase bien, y esto es un dato que discutimos con frecuencia con el doctor Juan Martín, al próximo gobierno, al presidente que en 48 horas ya le estaré llamando para felicitarlo, porque en 48 horas ya está el resultado, según me dijo el registrador esta mañana. Le vamos a dejar solo el 2.5% del PIB, queda comprometido para los 4 años en vigencias futuras. Ese 2.5% del PIB equivale a menos de la mitad de lo que gobiernos anteriores comprometieron para el siguiente mandato, menos de la mitad. De verdad que espero que no nos digan que dejamos la olla raspada. De manera que mi recomendación para ese nuevo gobierno es que, así como lo hicimos nosotros, usted le consta, doctor Juan Martín, sigamos construyendo sobre lo construido. Dejemos a un lado ese mal latinoamericano del complejo de Adán, pensar que todo lo que viene tiene que ser nuevo, ¿no? Lo que vaya funcionando hay que continuarlo, lo que no esté funcionando por supuesto que hay que cambiarlo, pero si hay algo que yo creo que está funcionando es este esquema y esta revolución silenciosa de la infraestructura. Que sigan fortaleciendo los equipos de trabajo de las entidades públicas, es muy importante, que han adquirido el conocimiento, la experiencia para implementar este tipo de proyectos. Y claro, que sigan impulsando los proyectos de gran impacto económico y social,
que están en una avanzada etapa de estructuración, porque eso va a ser de enorme beneficio para el país. Los resultados que alcanzamos con estas asociaciones público-privadas evidencian que vale la pena seguir realizándolas, fortaleciéndolas con reglas e incentivos adecuados y viendo a los inversionistas como lo que son. Los inversionistas son socios invaluables para el desarrollo del país. Los inversionistas son los que le dan a uno la gasolina para continuar con altas tasas de crecimiento y altas tasas de inversión. Inversión que logramos llegar a la tasa más alta de nuestra historia, el año pasado 27.2% del PIB, y la más alta de América Latina. Eso es algo muy importante que tenemos que seguir manteniendo. Y me alegra mirar hacia atrás y constatar que Colombia efectivamente avanzó en muchos frentes y lo hizo gracias a que entendimos que todos los sectores tienen mucho para aportar y que podemos hacerlo juntos, unidos. Eso es muy importante. Así que celebro la realización de foros como este, en los que además de hacer un balance del camino recorrido, se plantean opciones para hacerlo cada vez mejor. Somos humanos, cometemos errores, posiblemente yo cometí muchos errores, mi gobierno también, pero si los cometimos fueron de buena fe, pero tenemos que seguir aprendiendo también de esos errores y seguir avanzando en la dirección correcta. Tengo claro que hay frentes en los que pudimos haber avanzado mucho más, siempre se puede hacer más, pero lo importante es que hoy Colombia, sin duda alguna, es un país mejor, un país que se atrevió a pensar en grande, que fue capaz de dejar atrás uno de sus capítulos más oscuros para dedicarse a construir paz, a construir equidad, a construir progreso, inclusive desde las zonas más afectadas por el conflicto. Así que me despido reiterándole a todos ustedes mi más sentido agradecimiento por habernos ayudado a hacer posible lo que en el año 2010 apenas aparecía como una utopía. Hoy es una realidad. Gracias a ustedes, muchas gracias.